Ya hablamos de cómo ha influido la pandemia, cómo quisiéramos que influyera la pandemia. Nos está hablando acerca de las prácticas teatrales, de la dramaturgia, de la propia vida teatral. ¿Hasta qué punto la pandemia y esta situación ha de alguna manera diversificado, no voy a definir previamente, hasta qué punto ha influido en el ejercicio cotidiano de la crítica teatral y cómo eso puede proyectarse para el futuro, en un momento en que ya no haya crítica? Es la última pregunta, porque para cumplir con la hora que teníamos pactada aquí. Yo creo que nos ha hecho pensar en zonas a veces no tan exploradas, porque sin lugar a dudas, al no haber actividad teatral, uno no siempre tiene a mano un espectáculo que comentar, que analizar y que recomendarle al público. Entonces, yo por lo menos he vuelto la mirada más a la dramaturgia, he tratado de ponerme al día en la dramaturgia cubana más reciente y he hecho comentarios sobre reseñas críticas sobre obras nuevas, pero también yo tengo un espacio en la radio semanalmente que es imperdonable dejarlo en blanco. Entonces también he pensado en hechos históricos, en trayectorias de artistas, en circunstancias importantes del teatro cubano en otro momento o de cosas que están pasando fuera y que el espectador cubano o el oyente o el lector no necesariamente estén al tanto. También para nosotros ha sido un reto y por eso siempre digo que cuánto extraño volver a las salas, volver a esa emoción del encuentro, porque un componente también muy importante que no podemos dejar de valorar es la emoción. Y la emoción del encuentro es insustituible también por las lecturas, por las visiones de internet o de lo que sea. Por lo tanto, para nosotros también ha sido retador. Para los críticos también ha sido difícil porque somos parte de un país que ha tenido difíciles condiciones para vivir, para alimentarse, para conseguir el aseo, y somos seres comunes y corrientes. Y que nadie piense, porque somos críticos, tenemos algún tipo de privilegio, para nada. Vivimos como viven casi todos los cubanos. Y en ese contexto hemos tenido que también reorganizar nuestras vidas. El hecho de que no haya habido temporadas teatrales o que hayan sido muy escasas, yo creo que no dio tiempo a ver todo lo que se puso en ese breve lapso en que se abrieron las salas. Yo tenía el propósito de irme a Camagüey a ver los estrenos de Freddy Núñez Estenos, no fue posible. Es algo en lo que me va a acompañar mi amiga Vivian Martínez Tavares. Cuando se abran las carreteras cubanas, no paramos hasta Camagüey. Vamos con Silvio, camino a Camagüey. Yuri, yo creo que hemos aprovechado de una manera generosa y creativa las redes. Mencionaba las publicaciones online de la revista Conjunto, el boletín entre telones que hacía Norge, el teatrólogo Eberto García Abreu también sirvió de puente entre nosotros y varios medios latinoamericanos. Pienso en Funámbulos de Argentina, donde hubo un dossier grande y yo creo que enjundioso sobre las prácticas escénicas cubanas en tiempos de pandemia. Y Eberto también pudo gestionar publicaciones que se hicieron y las compartió con nosotros. El hecho de que muchos de nosotros seamos profesores de la Universidad de las Artes también nos condujo a crear espacios comunes de pensamiento de cómo llevar la enseñanza artística en estos tiempos de pandemia. Vivian hablaba de la radio. Yo tengo el privilegio de ser parte de la emisora Habana Radio. Ahí está Corina Mestre, que dirige el espacio Vagos Rumores, donde compartimos lecturas teatrales de textos cubanos y latinoamericanos en estos tiempos que mucho el público ha agradecido. Cada domingo entrevisté a un teatrista, a un bailarín. A veces retransmitíamos entrevistas que tenían que ver con hechos históricos vinculados a las artes escénicas, y otras veces esas figuras que hemos mencionado que se mantuvieron trabajando en las redes compartieron sus vivencias. Y desde ahí celebramos los 50 años del Guiñol Guantánamo.
Gracias a la tecnología WhatsApp, ellos enviaron sus testimonios, compartieron lo que estaban haciendo para celebrar ese aniversario encerrados en sus respectivas casas. Así que yo creo que ha sido también esa posibilidad de mirar al universo digital para comunicar lo que sucede en las artes escénicas en Cuba y a través de ahí lo que sucede en el país. Ha sido muy difícil y será en el futuro publicar un texto en papel. Entonces creo que esas comunicaciones digitales llegaron para quedarse, para que sea un medio eficaz y sobre todo inmediato para decir lo que estamos haciendo, para recibir algún comentario. A veces el simple like no sirve para nada, pero hay personas que hacen comentarios muy inteligentes que estimulan el pensamiento, que estimulan nuestro trabajo. A veces, por ejemplo, alguien ha puesto una fecha histórica que uno no recordaba, por una razón u otra, y a partir de ahí se fueron generando espacios para dialogar. Pienso en un medio como La Jiribilla, que casi todos nosotros somos colaboradores habituales de ese medio, que realmente hay que agradecerles públicamente el espacio que le han dado a las artes escénicas en estos tiempos de pandemia. Ojalá que en el futuro siga así. A pesar de que la imagen del crítico, por lo general, es la de una persona amargada que va al teatro a decir todo lo malo que ve y no lo bueno, yo soy más feliz cuando sé que en una ciudad como La Habana, por mencionar la que tenemos ahora como entorno, en un mismo fin de semana está dando funciones Argos Teatro, El Ciervo Encantado, Teatro del Público, que hay gente en la Llaurador, porque eso me hace sentir parte de un fenómeno vivo. Y a partir de ahí es que establezco también mi propio patrón de dinámicas habituales. Saber que este fin de semana podría haber una puesta en escena de Carlos Díaz, de Neta Castillo, de Carlos Celdrán, de Raúl Martín, de Julio César, en la Sala Raquel Revuelta, y así muchas más. Y durante este periodo en el que no hemos tenido siempre esa posibilidad, también como crítico he utilizado el tiempo para tratar de hacer un diagnóstico personal sobre lo que hay y lo que no hay en la escena cubana. Sobre todo teniendo en cuenta, como hemos comentado aquí, que a pesar de la pandemia y de sus circunstancias tan difíciles, hay teatristas que han sabido ser creativos a la hora de mantener alguna expectativa sobre lo que están haciendo. Y yo, por ejemplo, soy una persona que está mucho más tranquila sabiendo que Carlos Celdrán o Carlos Díaz están en el salón de ensayo, que están anunciando proyectos, trabajando, educando a sus alumnos, poniéndolos en función de cosas que no siempre se ven en escena o que demorarán en llegar a escena, pero que son la vida orgánica de lo teatral. Y en ese sentido hay que pensar en el teatro no solo como lo que vemos al final en una función, hay que pensarla en ese sistema en el cual se establece un convenio en el cual los compromisos son muy importantes. Compromisos éticos y compromisos de trabajo, compromisos investigativos, compromisos de la crítica, que no solamente es la que está en el papel, sino también en la de un director que puede pedirle a Vivian que sea asesora de un espectáculo o que se acerque a un ensayo o que dé su criterio al final de una función y que al fin y al cabo crean un territorio en el cual, como una zona franca, lo teatral manifiesta su autonomía, su capacidad de ser un espejo que mire al país y dé otras visiones sobre ese país, que no siempre tienen que ser las visiones en blanco y negro con las cuales lamentablemente la televisión y algunos medios nos dicen que estamos viviendo, que pueden contener otras texturas. Y creo que el crítico tiene también que hacer sus profecías. En este periodo de tiempo me he ocupado de lo mismo en repasar el original de las memorias de Ramiro Guerra, que leyendo una entrevista que le hicieron a Ramiro en los años 80, ayer, que ella me envió, en efecto son prácticamente impublicables por lo que cuenta, pero se van a publicar, y donde Ramiro deja un testimonio extraordinario sobre su vida íntima, personal y su obra como creador, que será utilísimo para todo el que alguna vez quiera preguntarse de verdad qué significa hacer danza moderna y contemporánea en Cuba. También hemos estado, gracias a Marilyn, reelaborando la idea de cómo salvar el Centro de Investigación y Documentación Teatral que la gran bibliotecaria que fue María Lastayo dejó como una especie de tesoro inaudito en el corazón mismo del centro que ella dirigía en el Teatro Nacional de Cuba. Y no puedo ser una persona fría a la hora de contar cuánto me emocionó volver a ver los archivos que ella con tanto cuidado dejó organizados minuciosamente, función por función, programa de mano por programa de mano, como un testimonio que a cualquier investigador que se respete le será sencillamente invaluable a partir de ahora. Con personas así podemos hacer teatro. Con esas personas que tienen un sentido de rigor y de entrega, que haya o no pandemia, saben que su misión es preservar lo que el teatro significa en términos vivos y como imagen de un país que necesita también estar en los escenarios para ser pensado, entendido y aplaudido.
Muchísimas gracias, Norge. Me cuesta hablar después de todo esto. Lo que hay y lo que no hay en la escena cubana. Eso es el punto de partida para una serie de conferencias, de paneles que vamos a organizar, invitados por la vicepresidenta Corina, junto con nuestra asociación. La sección de crítica va a regularizar un espacio de debate sobre algunos de estos temas. Ya ahí tú estabas planteando uno, que es teatro en la televisión. Hay mucho que hablar sobre ese sentido, la manera en que de alguna manera se hace el teatro en la televisión, quiere decir, se recrea el teatro en la televisión. Hay que hablar sobre la danza folclórica en Cuba, que es un tema bastante complicado. Hay varios temas, vamos a regularizarlo habitualmente aquí, primero cumpliendo con todas las medidas estas de protección, que es lo que nos corresponde. Muchísimas gracias a Vivian, muchísimas gracias a Marilyn y a ti, Norge, por estar aquí, y nos veremos entonces en próximos encuentros.